Buenas tardes, doctor. Somos el grupo número uno. Vamos a exponer sobre la hepatitis. El grupo está compuesto por Lourdes García, Gloria Salguero y Felipe Escobar. Vamos a empezar con mi compañera Gloria Salguero. Buenas tardes, doctor. Vamos a comenzar a hablar acerca de la hepatitis como tal. La hepatitis, como su término lo indica, es una inflamación del hígado y esta puede resultar de causas infecciosas o de otro tipo. ¿Cuáles son estas causas infecciosas? Van a ser la hepatitis viral, la hepatitis asociada con mononúcleos, sífilis secundaria o tuberculosis. Además de la hepatitis no infecciosa, puede resultar a causa de. Esta se va a dar por el uso excesivo o prolongado de sustancias tóxicas. ¿A qué se refiere con estas sustancias tóxicas? Se refiere a los medicamentos, como por ejemplo el paracetamol, el ketoconazol o el alcohol. Los síntomas y los signos de esta enfermedad en general, vamos a tener fatiga, falta de apetito, dolor vago en el cuadrante superior derecho, también ictericia, dolor de abdomen, diarrea o vómito. 18 horas. Las manifestaciones clínicas, esta enfermedad puede ser autolimitada con una resolución completa. Debe tener un curso recurrente o conducir una infección crónica. El diagnóstico se puede diagnosticar con una biopsia hepática o con tinciones inmunohistoquímicas para antígenos de hepatitis. Y el tratamiento, como hay una clasificación de la hepatitis, se va a describir el tratamiento de cada tipo de hepatitis. Entonces, los tipos de hepatitis tenemos que es el A, B, C, D y E. Vamos a comenzar con el tipo de hepatitis A. La epidemiología de este tipo de hepatitis nos dice que es altamente contagiosa y se puede transmitir en gran parte por vía fecal oral. Esto se da porque no hay buena higiene en los pacientes y también cuando las condiciones sanitarias son muy deficientes. Y la fisiopatología, el PHA es un pequeño virus de ARN que va a pertenecer al género de los hepatovirus. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad dice que el curso clínico de esta hepatitis, de este tipo de hepatitis, o sea, en sí del tipo de hepatitis aguda, va a comenzar con un periodo de incubación. Y la ictericia va a ocurrir de un 70% en los adultos infectados con el PHA, pero en menores proporciones que en los niños. El diagnóstico de la hepatitis aguda se va a realizar mediante la detección de la inmunoglobulina M en el suero de un paciente con unas características clínicas y bioquímicas de la hepatitis aguda. Entonces, el tratamiento de esta hepatitis no se ha demostrado como tal, pero hay terapias específicas que acorten o mejoren el curso de la enfermedad de la hepatitis. El pronóstico es invariablemente una infección autolimitada, pero el virus puede resistir por meses. Entonces, esta condición no conduce a una infección crónica, hepatitis crónica o cirrosis. ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad? Se va a encontrar disponible, regresa por favor, se va a encontrar disponible y se va a recomendar una vacuna contra esta hepatitis y eficaz para los niños, especialmente con un año de edad y para personas con mayor riesgo de
de contraer hepatitis. Como ya les comentaba, la higiene es muy deficiente. Ahora vamos a seguir con el tipo de hepatitis B. Esta enfermedad se va a propagar por una vía parenteral o por contacto personal íntimo. Como por ejemplo, cuando nos piden la vacuna de la hepatitis B en la universidad, es porque si tratamos a un paciente con hepatitis B, entonces digamos si nos insertamos la aguja en nuestra mano luego de haber pinchado al paciente, nos vamos a contagiar de este tipo de hepatitis si no tenemos la vacuna. Los signos y síntomas de esta hepatitis, van a ser similares a los que había mencionado, como fatiga, diarrea, fiebre, coluria, dolor muscular y articular, también dolor abdominal, náuseas y vómitos, y también anorexia. La fisiopatología de esta hepatitis es que es un virus del ADN que tiene una envoltura doble. Y el genoma viral va a constar de un ADN parcialmente bicatenario. Las manifestaciones clínicas en la hepatitis B aguda autolimitada va a comenzar con un periodo de incubación de 30 a 150 días, cercano con pacientes que van a tener hepatitis B crónica. El diagnóstico se puede hacer con base en el hallazgo de HbSA en el suero de un paciente con las características clínicas y bioquímicas de la hepatitis aguda. En el tratamiento vamos a tener que el uso de la terapia antiviral para esta hepatitis B aguda es controvertido, porque los regímenes de interferón alfa son terapias establecidas para la hepatitis B crónica, pero no se ha evaluado adecuadamente para la infección aguda. Entonces, como tal, no describen aún el tratamiento. Y el pronóstico de la hepatitis B crónica se va a desarrollar en un 2 a 7% de los adultos infectados con HBV. Más comúnmente se va a dar en hombres y el riesgo de infección crónica también se correlaciona con la edad. ¿Cómo podemos prevenir esta hepatitis? Igual que la hepatitis A, como ya se los había mencionado, es con una vacuna contra el virus de la hepatitis B. Y esto se hace en recién nacidos, en niños y en adolescentes. También adultos en riesgo, porque hay adulto mayor que ahorita este tiempo se encuentran muy, muy malos, entonces su sistema inmunológico está deficiente. También los trabajadores de salud y de seguridad pública. Ahora con la hepatitis C, en su epidemiología, esta se va a transmitir igual por vía parenteral. Las personas que corren mayor riesgo de contraer esta enfermedad son los usuarios o pacientes que usan drogas inyectables y las personas con exposiciones parenterales. La fisiopatología. Este virus de la hepatitis C va a ser un virus ARN que va a pertenecer a la familia Hepacivirus.
El virus de la hepatitis C se identificó por medio de técnicas moleculares y el virus no ha sido bien visualizado. Manifestaciones clínicas de esta patología. En la hepatitis C aguda, esta va a comenzar con un periodo de incubación entre 15 y 120 días. Como se puede dar dando cuenta, aquí ya vamos por la C, entonces ya son más días de incubación. Entonces este periodo va a ser a menudo de 1 a 2 semanas después de la exposición. Los signos y síntomas. Entre los signos vamos a tener temperatura, ictericia, taquicardia, retraso en el crecimiento. Y los síntomas vamos a tener somnolencia, pérdida del apetito, náuseas y dolor. En el diagnóstico de la hepatitis C aguda se basa en la detección de anticuerpos HCV. Esto se va a dar en sueros en un paciente con características clínicas y bioquímicas de la hepatitis aguda. Entonces, el tratamiento de este tipo de hepatitis se ha demostrado que la terapia con interferón alfa es beneficiosa, pero en la hepatitis C crónica. Entonces, esta terapia conduce a la eliminación sostenida del virus y va a resolver esta enfermedad, o sea, la va a aliviar en un poco más del 50% de los casos con este tipo de hepatitis. El pronóstico, la complicación de este tipo de enfermedad es el desarrollo de hepatitis crónica. Entonces, esta permanece detectable y los niveles de aminotransferasas van a permanecer elevados, a menudo con un patrón fluctuante. Y para prevenir esta hepatitis, no existen medios de prevención que no sean la evitación de estos comportamientos de alto riesgo y el uso adecuado de las precauciones estándares. Entonces, el uso de drogas inyectables es actualmente la causa más común de estos casos nuevos. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre lo que es la hepatitis D. Bueno, primero sabemos que la hepatitis B va a estar totalmente relacionada con la hepatitis B y como consecuencia su epidemiología va a ser similar. La hepatitis D se puede propagar ya sea por vía parenteral y a través también del contacto sexual. Las personas con mayor riesgo son los portadores crónicos de hepatitis B y también las personas que tienen exposiciones parenterales repetidas. Luego encontramos la fisiopatología de la hepatitis D. Bueno, el virus de la hepatitis delta va a ser un virus de ARN único que requiere también el virus de hepatitis B para su replicación. Sin este virus de hepatitis B no se puede replicar, ¿verdad? El genoma viral va a ser una molécula de ARN circular corta que va a tener un único marco de lectura abierto y una región no traducida altamente conservada. Esta se va a asemejar al elemento de autorreplicante de los viroides. Sabemos que va a ser más común en los hombres. Los factores predisponentes que podemos encontrar de la hepatitis D es que se pueden encontrar en las personas que abusan de las drogas intravenosas, también personas infectadas durante el embarazo y por lo tanto la madre va a poder pasar el virus al bebé. También portar el virus de la hepatitis B, que es el más común.
hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres sin protección y recibir muchas transfusiones de sangre. Los signos y síntomas que podemos encontrar de esta enfermedad es que se van a sentir más cansados, náuseas, vómitos, dolor en la parte superior del abdomen, sobre el hígado, pérdida del apetito, orina de color más oscura, heces de color más claro, dolor en las articulaciones y lo que conocemos como ictericia, que van a ser los ojos y la piel amarillenta. Como las manifestaciones clínicas que podemos encontrar de la hepatitis D, es que ocurre en dos patrones clínicos, como es la coinfección y la superinfección. La coinfección delta va a ser la aparición simultánea de infecciones agudas por virus de hepatitis D y virus de hepatitis B. Clínica y serológicamente se va a parecer a la hepatitis B aguda, pero puede manifestar una segunda elevación en los niveles de aminotransferasa y estos se van a asociar con el periodo de replicación del virus D. En el diagnóstico, bueno, sabemos que la sobreinfección delta aguda es la aparición de infección aguda por la hepatitis D en una persona con hepatitis B crónica o en un estado de portador de HBsAg. Otras pruebas que son útiles para hacer el diagnóstico de una infección por hepatitis D son también la ARN de la hepatitis D en suero, que esta se detecta por el PCR, y el antígeno también de que se detecta por un análisis de inmunotransferencia. ¿Cómo prevenimos la hepatitis D? Bueno, esta se puede prevenir previniendo en sí la hepatitis B, ¿verdad? La gravedad de la hepatitis delta es otro motivo convincente para la vacunación sistemática contra la hepatitis B en áreas del mundo donde la hepatitis delta es endémica. Por lo tanto, se debe de vacunar contra la hepatitis B para poder evitar esta enfermedad, ¿verdad? El tratamiento, pues no hay terapias específicas disponibles para este tipo de hepatitis. Entonces, solo sería la vacuna contra la hepatitis B, ¿verdad? El pronóstico, bueno, la hepatitis delta tiende a ser más grave que la hepatitis B y es más probable que provoque una hepatitis fulminante y una hepatitis crónica grave y por lo tanto puede provocar una cirrosis, por lo tanto es grave, ¿verdad? Como siguiente vamos a encontrar la hepatitis E. Bueno, en la epidemiología sabemos que la hepatitis E es la responsable de las formas epidémicas y endémicas de la hepatitis no A, no B, que ocurren en áreas menos desarrolladas del mundo. La hepatitis E se transmite por vía fecal oral y la mayoría de los casos se puede atribuir a la exposición de agua contaminada en malas condiciones higiénicas. La hepatitis E parece ser más contagiosa que la hepatitis A. La otra forma de hepatitis infecciosa y los casos secundarios de esta son raros, ¿verdad? Las mujeres embarazadas van a ser las con más riesgo de padecer hepatitis E fulminante. La fisiopatología, bueno, esta va a ser un pequeño virus de ARN sin envoltura que actualmente no está clasificado. El genoma viral tiene una longitud de 7.5 y codifica 3 marcos de lectura abiertos. El virus y el antígeno se pueden detectar en los hepatocitos durante la infección aguda. Los signos y síntomas de la hepatitis E. Bueno, encontramos la inapetencia, sensación general de enfermedad, náuseas y vómitos, fiebre, dolor abdominal y también ictericia. Manifestaciones clínicas, bueno,
el curso clínico de la hepatitis E se parece al de otras formas de hepatitis. El periodo de incubación es de 15 a 60 días. La enfermedad es frecuentemente colestática con prominencia de elevación de bilirrubina. La hepatitis también tiende a ser más grave que otras formas de ictericia epidémica, con una tasa de mortalidad del 1 al 2% y una tasa particularmente alta de insuficiencia hepática aguda en mujeres embarazadas. Por lo tanto, es más probable que aparezca esta enfermedad en las mujeres embarazadas. El diagnóstico para esta enfermedad debe considerarse el diagnóstico de hepatitis E cuando hay un paciente con hepatitis aguda que haya viajado recientemente a un área endémica, en particular si las pruebas para otras formas de hepatitis no son reactivas. La detección de esta enfermedad, particularmente de la subclase, es suficiente para hacer el diagnóstico en esta situación. La prevención y el tratamiento, pues no se conocen medios de prevención o un tratamiento en específico, ¿verdad? Porque ya que la inmunoglobulina, incluso cuando se prepara a partir del plasma obtenido de poblaciones con una alta tasa de hepatitis C, no parece ser eficaz. Luego encontramos la hepatitis no EA. Bueno, los casos de hepatitis aguda que parecen tener una etiología viral, pero no pueden atribuirse a ningún virus conocido, se denominan hepatitis no EA, por eso su nombre. Se han informado varios virus candidatos en asociación con esta enfermedad, incluidos tongavirus y flavivirus. Estos virus de la hepatitis G y virus TT, pero ninguno se ha relacionado claramente con la entidad clínica. Por eso no se puede clasificar todavía como un tipo de hepatitis. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, bueno, las características clínicas de la hepatitis no EA son similares a las de las otras formas reconocidas de hepatitis aguda. En la mayoría de los casos de este tipo de hepatitis no se puede identificar una fuente clara de exposición. El diagnóstico para esto, pues no es un diagnóstico de exclusión. El tratamiento, pues no existen medios para el tratamiento o la prevención de este tipo de hepatitis. Y el pronóstico se asocia a complicaciones de insuficiencia hepática aguda y anemia aplásica. La hepatitis no AE es una causa más frecuencia de insuficiencia hepática fulminante que la hepatitis A y la hepatitis B, combinadas, y suele representar del 30 al 40% de los casos. Luego encontramos la hepatitis fulminante. Una complicación grave de la hepatitis viral aguda es la hepatitis fulminante, que se caracteriza por una destrucción hepatocelular masiva y una tasa de mortalidad de aproximadamente el 80%. La condición ocurre más comúnmente entre las personas mayores y los pacientes con enfermedad hepática crónica. Luego encontramos lo que es la infección crónica. Bueno, la infección crónica es el estado del portador, se caracteriza por la persistencia de los niveles bajos del virus en el hígado y antígenos virales séricos. Durante más de 6 meses no tiene signos de enfermedad hepática. Las personas con esta afección son altamente infecciosas para los demás. El tratamiento, pues, rara vez se resuelve espontáneamente. La terapia estándar para los pacientes con hepatitis crónica es la administración de interferón de 3 veces por semana durante 6 meses a 1 año. Bueno, encontramos la prevención a través de
Inmunización activa. Bueno, el riesgo de hepatitis viral se reduce al recibir inmunización activa. ¿Qué quiere decir? Pues en la actualidad hay dos tipos de vacunas disponibles para este virus. Para el virus de hepatitis A, dos vacunas para el virus de hepatitis B y una vacuna para la combinación de hepatitis A y B. Y una vacuna para la hepatitis B en lactantes, ¿verdad? La vacuna originalmente se derivó del plasma de donantes combinados, sin embargo, hay formularios que ya no están disponibles. Luego encontramos la prevención a través de la inmunización pasiva. El tratamiento de la hepatitis viral se puede lograr mediante la administración temprana de inmunoglobulinas posteriores a la exposición o la vacuna contra la hepatitis B posteriormente a la exposición. La inmunoglobulina sérica se deriva de un conjunto de anticuerpos extraídos del plasma humano libre de HBsAg. Se prepara especialmente a partir del plasma preseleccionado que tiene títulos altos de anti-HBs. Esta administración tanto de inmunoglobulina como de HBIg es segura, es lo más seguro, pero también se tiene que saber que van a interactuar de manera adversa contra las vacunas vivas atenuadas, ¿verdad? Les voy a hablar sobre el manejo dental en pacientes hepáticos. En pacientes hepáticos, la identificación de portadores potencialmente reales o no es una problemática, ya porque con una simple identificación del historial clínico no ayuda. Entonces, por lo tanto, debemos de saber que todos los pacientes con antecedentes de hepatitis viral deben tratarse como si fueran potencialmente infecciosos. Eh, los pacientes con hepatitis activa no se debe de realizar ningún tratamiento dental que no sea de urgencia. Por ejemplo, aquí una endodoncia considero que es de urgencia porque el dolor, pues la persona no lo aguanta. Entonces, eh, no se debe tratar ningún tipo de tratamiento dental que no sea de urgencia, a menos que el paciente haya alcanzado una recuperación clínica y bioquímica. Eh, si en dado caso la atención de si se va a llevar una atención de urgencia, se debe de hacer en un quirófano, aislado y con, con los estándares correctos. También se deben de evitar o minimizar los aerosoles y los fármacos. Pues los fármacos es para evitar tanto esa inflamación que existe en el hígado. Y si es necesaria la cirugía en un manejo dental, si se llegara a una cirugía, se deben obtener tiempos de protrombina y tiempo de sangrado preoperatorio. Ahora, en dado caso, el odontólogo debe derivar al paciente de hepatitis agudo bajo tratamiento con el médico. En pacientes con antecedentes de hepatitis, la mayoría de los portadores con virus de hepatitis B, C y D no han sido identificados y pues están caminando de lo más normal porque son asintomáticos. Padecen la enfermedad viral leve, entonces ellos pues no lo saben. Entonces, por lo tanto,
el único método de protección que nosotros vamos a utilizar es la sepsia. Además del uso adecuado de la vacuna B, lo cual nos va a disminuir las amenazas de la infección de la hepatitis. Los pacientes con alto riesgo de infección por el virus de la hepatitis tipo B o virus de la hepatitis tipo C, si se determina que el paciente es portador, la información va a derivarse de dicha selección, puede resultar beneficiosa en determinantes situaciones. El tratamiento no se va a modificar. Si se determina que un paciente es portador, este conocimiento puede ser de suma importancia para la modificación del estilo de vida que el paciente está llevando, ya que ese estilo de vida que la persona tiene no es la correcta, entonces si se determina va a beneficiarle al paciente. Y muy importante, y finalmente, si ocurre un pinchazo accidental con una aguja o una herida punzocortante durante el tratamiento y el dentista no se encuentra vacunado, se debe saber si el paciente era positivo y si no, es de suma importancia los exámenes para determinar la necesidad de vacunación y atención médica. Pacientes que son portadores de hepatitis. Si se descubre que un paciente es portador de hepatitis B o tiene antecedentes de hepatitis C, se debe seguir con los estándares para evitar la transmisión de infección. Se deben de tener todas las barreras y se debe de seguir con el tratamiento. Pacientes con signos o síntomas de hepatitis. Cualquier paciente que tenga signos o síntomas de hepatitis no debe recibir tratamiento dental electivo, pero en su lugar se debe referir de inmediato a su médico. Los pacientes, administración de droga. No se necesitan consideraciones farmacológicas especiales para un paciente que se ha recuperado completamente de la hepatitis viral de cualquier tipo. Muchos fármacos de uso común en odontología se metabolizan principalmente en el hígado, pero salvo en los casos más graves de enfermedad hepática, estos fármacos pueden utilizarse, aunque en cantidades limitadas, porque recordemos que es una inflamación del hígado y en el hígado se metabolizan. Y se considera que una dosis de procedimiento de 3 cartuchos de lidocaína al 2% representa una cantidad relativamente limitada del fármaco. Modificaciones de la planificación del tratamiento. Esto va a suceder, no se requieren modificaciones en la planificación del tratamiento para el paciente, ya que el paciente se ha recuperado, entonces no es necesario que la planificación del tratamiento se modifique. Manifestaciones y complicaciones orales. Un problema que puede estar asociado a la hepatitis crónica y daño hepático significativo, que sería la cirrosis, es el sangrado anormal. La persona va a presentar sangrados
espontáneos y anormales. Bueno, en este caso el paciente. Antes de empezar, emprender o iniciar cualquier cirugía, se debe realizar un reencuentro de plaquetas para que así se pueda determinar si se puede requerir reemplazo de plaquetas antes de la cirugía. Esto se debe discutir con el médico del paciente. En la imagen inferior es un paciente que presenta un carcinoma hepatocelular y la hepatitis viral crónica aumenta este riesgo del carcinoma hepatocelular. Esta es una malignidad rara que de vez hace metástasis en la mandíbula. Y las metástasis orales se manifiestan principalmente como masas hemorrágicas en exposición ubicadas en la región de premolares y rama de la mandíbula. Los pacientes con cirrosis tienden a tener más placa, más cálculo e inflamación gingival que los pacientes sin la infección. Entonces, como podemos ver aquí, este es un carcinoma hepatocelular. Consideraciones del manejo dental en pacientes hepáticos son: un paciente con hepatopatía alcohólica no tratada no es candidato para atención dental ambulatoria electiva y debe ser remitido a un médico. Una vez que se ha instituido un buen manejo médico y el paciente parece estable, se puede brindar atención dental después de consultar con el médico. En los casos en los que el paciente no haya sido visto por un médico en los últimos meses, se debe ordenar pruebas de laboratorio y la profilaxis antibiótica no es necesaria si no hay infección oral. Muchas gracias, doctor. Somos el grupo 1.